Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Balsabala y el día de hoy traemos a la mesa un análisis desde diversas perspectivas del filme realizado en 2020, El Juicio de los 7 de Chicago, el cual relata la movilización de cientos de personas en Chicago que estaban totalmente en contra de la guerra de Vietnam. Sin embargo, fueron reprimidos y detenidos 7 de ellos, los cuales eran representantes de distintos grupos, además de que se agrega un nombre a la lista de estos detenidos, Bobby Seale, quien era representante de las Panteras Negras, el cual nunca asistió a la movilización, sin embargo, fue arrestado para hacer ver la revuelta como algo meramente peligroso. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina. En conjunto con Val estaremos cubriendo más allá de la película, puesto que es importante también no invisibilizar todo lo ocurrido en Vietnam, ya que como sabemos fue un territorio donde ocurrieron miles de atrocidades que hoy por hoy tienen persecuciones tanto en la población como en su entorno ambiental. En este sentido, este podcast contará con 5 capítulos que narrarán desde diversas problemáticas lo que engloba el juicio de los 7 de Chicago. Algunas de ellas son los movimientos sociales, el racismo, los derechos humanos, entre otras más que se observarán en el filme cinematográfico. Además de que en cada capítulo contaremos con invitados especiales que nos ayudarán a responder cuestiones que nos brinden una mejor comprensión del tema abordado. Este capítulo engloba el contexto temporal en conjunto de la guerra de Vietnam, más que nada, como lo mencionó mi compañera, el papel de la reciente nación independiente Vietnam. Todo esto de la mano para conocer por qué estas 7 personas fueron llevadas a juicio, qué era lo que hacían para que las detuvieran, entre otras muchas cuestiones que se responderán a lo largo de este podcast. Sin más spoilers, yo soy Balsabala Y yo, Cari Guerrero. y esto es De Cerreitas. En primera instancia, comenzaremos con los antecedentes que llevaron al juicio de los 7 de Chicago. En la cinta se muestra que se movilizaron para que la guerra llegara a su fin, debido a que miles de soldados estadounidenses eran enviados para combatir. No obstante, la mayoría de ellos no regresaba a casa debido a que perdían la vida en la guerra. Esta fue la Guerra de Vietnam. Con duración de más de 2 décadas, específicamente de 1954 a 1975. Recordemos que Vietnam apenas había retoñado como una nación independiente el 2 de septiembre de 1945, con la participación de un guerrillero con ideas marxistas y leninistas, Ho Chi Minh, deslindando del colonialismo francés que había saqueado la riqueza indochina durante varios años. Pero no todo es miel sobre hojuelas para Vietnam, debido a que los franceses continuaron atacando el territorio, especialmente al norte de la nación. Esta guerra fue entre el Viet Minh, un movimiento de liberación creado por Ho Chi Minh en 1941, para luchar contra los franceses y librarse completamente de estos imperialistas con acento parisino. La guerra se prolongó debido a que Estados Unidos solventó con grandes cantidades de armamento la ayuda para Francia, lo que dio un 80% de la financiación del esfuerzo de guerra francés. Al parecer, una vez más podemos ver las narices de Estados Unidos en problemáticas que ni siquiera están en su región. Pero hay una respuesta que explica lo metiche de esta nación en la guerra de Vietnam. Pues mira, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, los vencedores principales fueron Estados Unidos y la URSS, saltando así como hegemonías mundiales. Por parte de Estados Unidos, llevaba de la mano del capitalismo y la URSS del comunismo. Entonces, cualquiera de las naciones buscaba una capacidad de influencia en la mayor cantidad de países para así lograr una sola hegemonía ideológica, económica y social. Estas tensiones fueron las principales causas de lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Además, Estados Unidos buscaba de alguna forma el freno de la expansión comunista en todo Asia. Recordaremos que al retirarse las tropas francesas, se firmaron los Acuerdos de Ginebra de 1954, que afirmaba la partición de Vietnam en 2. El límite territorial era determinado por el paralelo 17. En el norte se encontraba bajo el régimen comunista del Viet Minh, que aspiraba a elecciones para la unificación de una sola nación vietnamí, agregando que tenía el apoyo de China y la URSS. Sin embargo, al sur se encontraba el capitalismo, liderado nada más y nada menos por Dien Diem, quien, bajo la influencia de Estados Unidos, se movilizó rápidamente para lograr impedir la unificación vietnamita y posicionar en Vietnam del Sur una gran zona de influencia capitalista. La guerra de Vietnam había explotado. La nación norteamericana no se arriesgaría en que alguna nación ponga en peligro el desarrollo de su modernidad americana, por lo cual comenzó a atacar con ayuda de armamentos, helicópteros y soldados estadounidenses.
El uso de armas químicas afectaron directamente a la población de Vietnam. Algunos, el napalm, creado para adherirse a la piel, causando daños extremadamente críticos a la vida de los seres humanos, debido a su ardor inmenso. Y el agente naranja, herbicida y defoliante, que era utilizado principalmente para dañar bosques y tierras agrícolas. Por otra parte, la determinación de zonas de fuego libre, que se refiere principalmente a lugares donde cualquier persona que se le denominaba bajo el título de enemigo, acabando inmediatamente con sus vidas, sin importar si eran niños, mujeres, ancianos, etc. La Operación Fénix, que terminó con la vida de miles de personas pertenecientes a Vietnam del Sur, solamente por el hecho de ser presuntos sospechosos de movimientos comunistas. Fueron algunas de las tantas estrategias americanas que se utilizaron para combatir con mayor rapidez. Sin embargo, no se tomó en cuenta la unión que se estaba tomando los vietnamitas. Al término de la guerra, se habían lanzado poco más de 7 millones de toneladas de bombas, no solo en Vietnam, sino también en países vecinos como Laos y Camboya, causando daños irreparables en cada uno de sus países. Estados Unidos se vio afectado dentro del orden mundial hasta cierto punto. Sin embargo, como se mencionaba al principio, siempre está la tendencia a mirar hacia las hegemonías, aquellas que tienen más que perder y que pueden llegar a estar en peligro hablando de su economía y poder militar. Para contrarrestar este último aspecto, se puso en marcha una estrategia llamada vietnamización, la cual consistía en poner al frente de la guerra a soldados vietnamitas para que cubran las bajas de los soldados americanos. En la mayoría de los casos, estos fueron enviados de vuelta a Estados Unidos, debido a diversas movilizaciones que brotaron en contra de esta guerra, dentro de ellas movimientos pacifistas, estudiantiles, hippies y el llamado Black Power, representado principalmente por las Panteras Negras. De hecho, es en esta temporalidad que sucede la manifestación frente al Congreso de Chicago, para crear un impacto y de esta forma lograr el freno de la guerra de Vietnam. Sin embargo, fueron detenidos por presunta incitación al desorden social y por ende atentando contra la seguridad americana. Fueron arrestados, pero una persona de nombre Bobby Seale, líder de las Panteras Negras, ni siquiera había participado en la movilización. Solamente fue arrestado para hacer ver a la manifestación como algo peligroso. Este tema se abordará en los siguientes capítulos, para no spoilear desde un inicio toda la película. Durante el juicio, se le estaba dando mayor importancia a un juicio que juzgaba manifestaciones de diferentes grupos de personas antisistémicas, dejando de lado el verdadero problema que se encontraba a miles de kilómetros de Chicago. Los diferentes presidentes estadounidenses, junto con los secretarios de defensa que tomaron decisiones en la guerra de Vietnam, buscaban completamente la victoria, guiados por la máxima eficacia de las decisiones que se tomaron. No obstante, estas decisiones hicieron que la guerra se prolongara por muchos años más. Es un hecho que la guerra terminó en 1975 con la invasión norvietnamita a Saigón, donde cayó finalmente el gobierno de él. Pero ahora miremos a lo invisibilizado, aquello de lo que casi no se cuenta. ¿Qué significó en Vietnam? Esto lo lograremos descubrir en conjunto con nuestro invitado especial, quien es el profesor Ernesto Capetillo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos apoyará a responder una pregunta para la mayor comprensión de nuestro tema. Muy buenas tardes. Primero que nada queremos agradecerle su participación en este podcast, ya que realmente nos ayudaría un poco más a ampliar nuestra perspectiva de lo que realmente pasó en Vietnam. Hoy ese es el tema. Sin embargo, no queremos centrarnos tanto en Estados Unidos, ya que la mayoría de las veces siempre se comenta lo que significó esta guerra para la nación americana, las consecuencias y todo eso, sino más bien queremos preguntarle a usted, ¿qué significó para Vietnam una lucha que se realizó en su propio territorio por más de una década? Con ustedes, gracias por la invitación. De entrada me gustaría decir que efectivamente hemos ahondado mucho en las consecuencias para Estados Unidos y hemos hablado poco de lo que pasó para Vietnam. Es de hecho una guerra mucho más larga de lo que generalmente nos cuentan los medios de comunicación. Tendemos a hablar mucho de la guerra de Vietnam como este capítulo particular entre Vietnam y los Estados Unidos, pero en realidad sería más conveniente hablar de una guerra de prolongación, digamos, o de liberación nacional prolongada, como en su momento lo hace Lockhart, al referirse en realidad a un estado constante de movilización y de conflicto dentro de Vietnam. Hablamos de este capítulo particular de 65 al 75, que es la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, pero en realidad el conflicto en Vietnam o en Indochina en términos generales es mucho más antiguo. Hablamos de la resistencia que tuvieron frente a Japón, por ejemplo, el ejército de Ho Chi Minh. Hablamos también de la resistencia que hubo con el intento de recaptura o reconquista de Francia frente al territorio de Indochina. Hablamos después del intento estadounidense por mantener ese territorio, que es lo que llamamos la guerra de Vietnam. E incluso después, acabado el conflicto con Estados Unidos, hubo una guerra con Camboya propiamente, con los Khmeres rojos, y también hubo una guerra con China. Entonces siempre les digo a los alumnos en general, cuando pensemos en la guerra de Vietnam, tenemos que pensar que
Vietnam derrotó a Japón, derrotó a Francia, derrotó a Estados Unidos, derrotó a Camboya, derrotó a China, o sea que el compendio de Vietnam frente a una lucha prolongada de liberación nacional es bastante amplio. Las consecuencias creo que son múltiples. De entrada podemos hablar de un número de muertos, que es lo que la mayoría se enfoca siempre en subrayar. La fuente nunca es exacta, digamos, siempre hay mucho debate sobre el número de muertos que hubo propiamente en Vietnam. Las cifras más conservadoras hablan de 1.5 millones. El gobierno de Vietnam hablaba de 3 millones de muertos, entre ellos 2 millones de civiles. Y Harvard, en un conservatorio de conflictos que tiene, hablaba de 3.8 millones de muertos en Vietnam, lo cual parece ser una de las cifras más precisas. De forma que hablamos de una baja importante de personas en Vietnam, en su mayoría de hecho civiles, ni siquiera eran componentes militares. Y por otra parte, las afectaciones más allá del número de muertos que hubo en Vietnam tienen que ver con múltiples frentes. También hablamos de una destrucción, por ejemplo, de las aldeas. No hay un número también preciso, pero hay quienes estiman que entre 50 y 70% de las aldeas de Vietnam fueron destruidas, por ejemplo. Industrias en Vietnam del Norte fueron destruidas, todavía muy incipientes, pero fueron destruidas. Hablamos también de la destrucción de cientos de hospitales, de escuelas, de espacios públicos particularmente. Y hablamos sobre todo de un elemento central en la economía que tiene que ver con la destrucción de la tierra en Vietnam. Vietnam era un país agrícola, dependía de la tierra fundamentalmente, y la destrucción de tantas hectáreas que se volvieron inútiles después de la guerra por el uso de armas químicas, que fue también un daño completamente claro, ¿no? Y por último diría que también hubo una serie de cambios socioeconómicos en buena medida a las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, el número de mujeres viudas fue muy alto después de la guerra en particular. Hablamos también del número, por ejemplo, de desempleados. Hubo un gran número de desempleados por la afectación del campo, de las industrias vietnamitas, todavía muy incipientes. Niños huérfanos, niños y niñas huérfanas que quedaron después de la guerra, sus padres murieron en combate, por ejemplo. E incluso cambios en los patrones mismos de organización política, algo que se menciona poco, pero hubo una migración masiva del campo a la ciudad. Como el campo fue afectado después de la guerra, pues hubo muchas personas que se mudaron a la ciudad. El incremento de la urbanización de Vietnam fue muy grande después de la guerra. E incluso patrones, digamos, distintos en temas sociales. Un tema central, por ejemplo, fue el cambio en la edad de la mujer para casarse, algo que es poco mencionado. Pero antes de la guerra se oscilaba entre 20 años la edad promedio de una mujer para casarse. Después de la guerra, en el 75, la edad promedio era de 26 años. ¿Y por qué? Porque en buena medida la mujer ganó más independencia económica durante la guerra. Aprendió a trabajar en el campo, aprendió a unirse a las fábricas, aprendió a estar al frente de los hogares. Se rompieron mucho la organización estructural, digamos, tradicional de Vietnam, y eso de alguna forma cambia con la guerra, que obliga a la mujer a ser parte tanto de combate como de la economía, como de la organización familiar, y eso le dio cierta independencia que la hizo menos dependiente, digamos, del hombre, y por eso la edad promedio de matrimonio pues fue también más grande, ¿no? Y en el hombre no hubo ese cambio, la edad promedio se mantuvo como en 23 años, por ejemplo, ¿no? Entonces no hubo tanto ese cambio en la estructura masculina como sí en la femenina. Pues muchas gracias, profesor. Yo creo que de esta manera podemos comprender un poco más sobre lo que sucedió del otro lado de la moneda, ¿no? Sabemos que el análisis siempre es hacia Estados Unidos y hoy quisimos pues contar la historia a contrapelo, donde pues se da visibilidad a aquello que se ha invisibilizado. Vietnam sí fue la primera derrota de la hegemonía americana, y esa derrota llegó gracias a la unificación de campesinos, revolucionarios y mujeres que fueron por muchos años el sostén de una guerra que formaba parte de un diminuto país. Y sí, Vietnam venció, pero ¿a qué costo, no? Millones de personas asesinadas, torturadas y sacrificadas de diferentes formas posibles. Y sí, muchos de nosotros conocemos a Vietnam porque fue una de las grandes vergüenzas de Estados Unidos, por así decirlo, pero la mayor parte de afectaciones se las lleva el territorio vietnamí y a sus alrededores. Con ello, miles de personas con traumas severos y consecuencias de por vida. Pero yo creo que esto es lo que quisimos como que dar a explicar, que esto es la modernidad americana. Presenciar una sociedad moderna y por ende capitalista, y que si había algún aspecto que frena ese modo de reproducción capitalista tenía que ser eliminado para que el progreso fuera lineal. Sin embargo, presenciamos que Vietnam fue ese bache que impedía un completo desarrollo, y junto con ello pues también las diferentes movilizaciones sociales que se derivaron principalmente en Estados Unidos, encajando perfectamente lo que sucedió en el juicio de los 7 de Chicago. Pues muchas gracias y continuamos. En conclusión, de esta manera podemos observar de una mejor forma todo lo que ha pasado, no solamente en Vietnam, sino que analicemos qué es lo que está pasando también en nuestro alrededor y hoy en nuestro día. De manera de reflexión, queremos compartir todo esto para que visibilicemos también cuántas vidas, cuántas realidades, infancias, ecosistemas e ideologías ha tenido que pasar por encima para así poder llegar a la construcción total de un proyecto de modernidad americana. Yo soy Val Zavala. Y yo, Karina Guerrero, y esto fue DCRitas.